Para todos, primero que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por conectarse en este momento a esta charla que va a ser más o menos de una hora, donde vamos a hablar sobre las conductas de los diferentes actores viales eh, asociados a la seguridad vial. Para hablar un poco, la Fundación Gero trabaja tres temas principalmente: promoción de la movilidad sostenible, el uso de la bicicleta como medio de transporte, trabajamos temas de seguridad vial y apoyamos equipos de ciclismo profesional. Y el día de hoy nos acompaña en este conversatorio Nelson Gutiérrez Bogotá, de la empresa Safe Start. Esta es una empresa aliada de la Fundación Gero y nos acompaña muy amablemente, muchas gracias por acompañarnos, Laura Bahamón, de la Secretaría Distrital de Movilidad, gerente de la bicicleta. Muchas gracias. Muchas Y gracias. para empezar el conversatorio, primero quisiera darle la palabra a Nelson Gutiérrez, que nos cuente un poco sobre las conductas asociadas a la seguridad vial desde la metodología SafeStart. Ok, muchas gracias Emiro y muchas gracias a Laura por asistir a este conversatorio, a esta charla que queremos hacer y ojalá y hago votos porque muchas de estas charlas podamos hacer de una manera periódica para seguir trabajando en una bonita visión que es lograr afianzar eh, comportamientos adecuados a la hora de estar en la vía, ya sea como peatones, conductores, ciclistas o biciusuarios, así como motociclistas. De antemano les pido disculpas a todos ustedes y a las personas que nos están viendo en este momento por mi apariencia. Estoy utilizando mis lentes de seguridad porque mis lentes formulados los tengo reparando y me los entregan el día de mañana, ¿ok? No crean que esto es una cara muy rimbombante para la charla de hoy en día, ¿ok? Ni me está patrocinando ninguna marca. Entonces, en primera instancia, quisiera comentarles un poco de cómo, desde el punto de vista de la empresa SafeStar International, una empresa canadiense que lleva más de 20 años trabajando en la seguridad basada en el comportamiento, humildemente estamos colaborando a la Fundación Gero y a las familias, no solo de Colombia, sino de muchísimos países alrededor del mundo, sobre un tema que nos apasiona y es trabajar en el autocuidado, en cómo trabajar en la toma de decisiones y en la disminución de errores y en la mejora de los hábitos en las personas. SafeStart, más que un curso, es una filosofía de vida que busca eso, disminuir al máximo la probabilidad de cometer errores y adicionalmente, como lo dije anteriormente, trabajar en los hábitos de las personas. Todas las organizaciones, todas las sociedades han hecho esfuerzos durante muchas décadas en enfocarnos en la parte de ingeniería, cómo mejorar toda la maquinaria, la tecnología, cómo mejorar el tema de las leyes, las normas, los lineamientos dentro de una sociedad y eso está bien, hemos evolucionado muchísimo. Pero también con el paso de los años nos hemos encontrado que las normas, los estándares, los procedimientos, las leyes, ¿sí? Etcétera, tienen sus limitaciones. Porque aún encontramos personas que cometen errores, ya sean deliberados o no, ¿sí? En los cuales las personas toman muy malas decisiones que los llevan a no cumplir esas normas, esos protocolos, esos lineamientos que nos dan tanto las empresas como las sociedades. Entonces rápidamente quiero ponerlos en perspectiva que es SafeStart. Como les voy a mostrar a continuación en la pantalla, nosotros trabajamos en dos cosas bien interesantes. La primera de ellas es ayudarle a las personas a reconocer que hay unos estados que nos influencian la toma de decisiones. Los estados son la prisa, la frustración, la fatiga y el exceso de confianza o como nosotros lo llamamos la complacencia. Ok, esos estados causan o contribuyen a que las personas sin querer, y hago énfasis en eso, sin querer, cometemos errores que son no tener los ojos en la tarea que estamos realizando, no tener la mente en la tarea o que nuestra mente piense en otra cosa o divague o que no estemos pensando en lo que estamos haciendo. Y estos dos primeros errores, ojos y mente no en la tarea, nos llevan a la distracción. Preguntémonos, ¿cuántas veces la distracción nos lleva a cometer otros errores? ¿Qué otros errores? Otro error es el de que nosotros contactemos algún tipo de energía peligrosa o que la energía peligrosa venga hacia nosotros o como lo denominamos moverse hacia o estar en la línea de fuego y
perder el equilibrio, la tracción y el agarre. ¿Ok? Entonces voy a aprovechar a mis dos compañeros de aquí de la reunión para hacer una rápida encuesta y así generamos debate y obviamente en las redes sociales por favor pueden comentar en el chat alguna pregunta que tengan al respecto. Me gustaría preguntarme a Laura. Laura, ¿alguna vez has experimentado el estado de prisa o has estado de prisa en tu vida? Claro, por supuesto que sí. Ok, permíteme poner un ejemplo. ¿Listo? Hipotético, valga la aclaración, Laura. Imagínate que tú pones tu alarma a la hora habitual en la cual te despiertas. Digamos que son las 5:30 de la mañana. Tú tienes cara de ser muy madrugadora. Entonces digamos que son las 5:30 de la mañana, tú apagas la alarma y te dices 5 minuticos más. Y esos 5 minuticos deliciosos se te convierten en 25 minutos y ya se te hizo tarde. Entonces la pregunta para ti, Laura, ¿cómo empieza a ser tu toma de decisiones cuando ya se te hizo tarde? Pues trato de apurarme en todo lo que tengo que hacer para alistarme. Pues como normalmente me muevo en bicicleta, Sí, busco la ruta más directa. A veces se me quedan cosas porque se me olvidan o no las tengo listas. sí, muy, Y pues estoy muy pendiente de la hora, pues ok. para saber cuánto tiempo me queda. Excelente, entonces tu toma de decisiones empieza a ser un poco diferente o muy diferente a cuando te levantas con todo el tiempo del mundo, ¿no es así? Entonces la probabilidad de cometer un error producto de ese estado de la prisa empieza a aumentar en gran medida. Ahora la pregunta es para Emiro, y estoy contextualizando todo y cómo nos vamos a mover en esta charla como lo planteó Emiro. Emiro, ¿alguna vez tú has tenido fatiga o cansancio tanto físico como mental? Sí, claro, Y muchas digamos veces por... que te trasnochaste por lo que sea, viendo una serie en Netflix o estuviste en una reunión o simplemente tuviste un día bastante agotador y no pudiste dormir bien, por X o por Y razón. Y al otro día te levantas y solo dormiste un par de horas. Emiro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es tu toma de decisiones cuando no has dormido adecuadamente o tienes ese cansancio físico o mental? Pues inicialmente un poco frustrado porque se me empieza a hacer tarde, porque siento que no dormí bien y siento cansancio, entonces empiezo a pensar en las múltiples actividades del día y pienso que de pronto no las voy a hacer de la Ujú. forma más consciente, de la forma más adecuada. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué les coloco estos ejemplos? En Safe Start, lo que queremos poner sobre la mesa es que todos los seres humanos, independiente del estrato social, independiente de la cultura, independiente de lo que haga en su vida, todos los días se enfrenta a una serie de estados que, repito, son la prisa, la frustración, la fatiga y la complacencia, que aumenta la toma de la, perdón, aumenta la probabilidad de que cometamos errores cuando estamos en esos estados y nos lleva a tener dichos errores, incrementando la probabilidad por ende de tener una lesión o un incidente o siniestro, ¿ok? Tanto en una empresa, en su casa, pero en el tema que nos atañe hoy, también cuando somos factores en la vía. Entonces, eso es Safe Start, ayudarle a las personas a tomar buenas decisiones. El problema no es tener prisa, el problema es que cuando tenemos prisa, no estamos pensando claramente en el peligro al cual nos enfrentamos cuando estamos en la vía. ¿Ok? Porque estamos pensando es en cómo ganarle al tiempo, cómo llegar más rápido. Incluso tenemos distractores como mirar el teléfono celular mientras conducimos para enviarle un mensaje de texto a nuestro compañero de trabajo o a nuestro jefe para decirle que ya no vamos a llegar a tiempo a la reunión que tenemos. Entonces, ese es el verdadero desafío al cual nos enfrentamos en tiempo real, porque cada segundo cuenta a la hora de tomar una decisión. Eso es Safe Start. No solo reconocer esa interacción entre estados y errores, sino que también les damos unas técnicas para disminuir esos errores y se llaman las técnicas de reducción de errores críticos. Eso a grosso modo, Emiro, es lo que es nuestra filosofía. Bueno, muchas gracias Nelson por la introducción. Primero quisiera como ya entrar como un poco en materia y hemos visto muchas veces en las vías, vemos, digamos, unas conductas, malas conductas, conductas no adecuadas. Hablemos un poco de esas, cuáles son esas conductas negativas o que a veces como actores viales las vemos o a veces las hacemos, que podemos generar como conductores y como ciclistas, como para que las personas entiendan un poco el tema de las conductas. ¿Cuáles creen que son esas conductas que podemos cometer como ciclistas y como conductores no adecuadas? No, Laura.
¿no? Que desde la gerencia de la bicicleta que has podido notar, o cuáles tienes identificados. Bueno, hay varias, pero en muchos casos se relacionan con pues el egoísmo en la vía, como que pienso que estoy solo y que y que me estoy, o sea, no indico mis maniobras, entonces si voy a cambiar de dirección, no hago ninguna seña, o por ejemplo, si voy a detenerme, tanto para conductores de vehículos automotores como para ciclistas, pues es muy importante que los demás actores pues sepan las maniobras que voy a realizar, eh, el irrespeto por las normas de tránsito, entonces creo que no, que alcanzo a pasar y no me importa si el semáforo está en rojo o no. Lo mismo, por ejemplo, un ceda al paso o un pare, pues puede generar conflictos entre peatones y ciclistas, porque pues gran parte de las ciclorrutas que tenemos en nuestra ciudad están a nivel de andén, por lo menos en Bogotá, y eso pues hace que esa convivencia entre los peatones que van a una velocidad menor y los ciclistas sea peligrosa para los primeros. Y pues también no usar algunos elementos de protección, sobre todo pues el tema de las luces, reflectivos, o el uso del casco, que si bien no es obligatorio, pues es muy recomendable, pues también redunda en ciertas pues lesiones o incluso fatalidades. Nelson, tú que eres ciclista, conductor, Mira, ha ¿qué sido malas conductas interesante. has visto? No sé si les ha pasado a ustedes, porque creo que a ti también te ha pasado, Emiro, y quizás a Laura, que uno tiene una perspectiva diferente cuando está como Nelson, tienes ciclista. apagado el micrófono. Ok, disculpa. ¿Ahora me escuchan? Discúlpeme que estaba arreglando aquí una falla técnica. Discúlpeme por eso. Ahora sí. Entonces les decía que no sé si les ha pasado que una cosa es la perspectiva cuando uno está como ciclista y otra cosa muy diferente es la perspectiva cuando uno está como conductor de un vehículo. Ahora, si me pongo en la perspectiva del conductor de bicicleta, ¿sí? O del biciusuario, es algo que he visto recurrentemente es que sobre todo en las horas pico hay tres conductas muy comunes en las horas pico. La primera, la violación o el no cumplimiento de las normas de tránsito. Pasarse semáforos en rojo o en amarillo, ¿sí? No respetar el pare, no respetar obviamente las señales de tránsito en todo su contexto. Segunda conducta muy común que he observado, sobre todo ahorita con la pandemia que hay muchos más biciusuarios. He encontrado que hay mucho uso de celular texteando, ¿sí? Mientras van manejando o conduciendo la bicicleta. Y hay una tercera conducta recurrente que estoy observando y es que no, digamos que ahí concuerdo con Laura y es un tema como de eso, del egocentrismo en la vía, ¿sí? Entre ciclistas. Es curioso ver que hay ciclistas que se están chocando. ¿Sí? Se están chocando porque no frenan a tiempo o porque no guardan la distancia prudencial o porque simplemente están distraídos y chocan al ciclista del lado, no miran hacia un lado antes de cambiar de carril, etcétera. Estas conductas la he visto desde la perspectiva de biciusuario. Desde la perspectiva del conductor de vehículo automotor, es interesante también, aparte del incumplimiento de las normas de tránsito, es la cantidad de distractores que hay dentro y fuera del habitáculo del vehículo. ¿Ok? Cuando hablo dentro del habitáculo del vehículo están las personas que van texteando, las personas que van cambiando la radio, la emisora de la radio, o van conversando con la persona del lado, quitando los ojos del camino. ¿Listo? ¿No me están escuchando? Perdón, discúlpeme. Sí, a mí Laura me está escuchando muy bien. Me dice Laura que sí me está escuchando. Ok. ¿Será que no? Porque aquí veo que sí me están escuchando todas las personas. ¿Ahora sí? Ok. Entonces, hay otra conducta pero bien interesante que también he encontrado. Es observar cómo los ciclistas entonces zigzaguean. Zigzaguean dentro de los vehículos, ¿ok? De hecho, fui víctima de que alguna vez el espejo de mi camioneta fue abollado o roto por un biciusuario que iba zigzagueando en su momento en la bicicleta. Entonces, estas conductas, cada vez que yo las observo, que son muy comunes, recurrentes dentro de las vías, a mí me lleva a preguntarme
¿será que realmente todas las personas, tanto biciusuarios, peatones y conductores, y es una reflexión que me gustaría tener a ti con Emiro y con Laura y con nuestros oyentes, es, ¿será que cada uno de estas personas, repito, peatón, conductor de vehículo automotor, biciusuario y motociclista, conocen claramente cuáles son sus deberes y sus derechos y conocen claramente cómo debemos actuar en ese mismo espacio que está reservado, porque todos tenemos los mismos derechos dentro de la vía pública, si todos realmente conocemos hasta dónde llegan nuestros deberes y nuestros derechos? Es una reflexión que siempre me he hecho de que he estado observando la conducta aquí en Bogotá. Claro, sí, señor, es muy, muy interesante lo que estás comentando. Nosotros, desde nuestra experiencia en la fundación, hemos visto que sí hay un tema muy interesante en el tema de desconocimiento de normas. Eh, en el caso de los ciclistas, por ejemplo, que trabajamos con este actor vial, eh, falta uso de reflectivos, Ujú. elementos, digamos, luz trasera adelante, luz trasera, luz roja trasera, luz blanca delantera, algunas veces el tema del uso del casco, elementos de protección. Entonces, todas estas conductas nos llevan a lo que tú comentabas de la línea de fuego. Esa línea de fuego que es esa interacción con el otro actor vial. Ujú. Y otro tema interesante, por ejemplo, es el cómo por ejemplo, un ciclista interactúa con un vehículo pesado. El tema de los puntos ciegos. Entonces, conocemos más que debemos usar el casco, pero si hay un alto porcentaje de desconocimiento, por ejemplo, en el tema de los puntos ciegos. En que si yo soy un biciusuario o un ciclista y tengo un vehículo pesado y un semáforo, ¿qué decisión debo tomar? Como, no, como desconozco el tema de los puntos ciegos, arranco con él, Ujú. sin saber, por ejemplo, si me está viendo o no. Entonces, si arranco con él, puedo estar en un punto ciego y puedo generar un siniestro vial. Entonces es empezar a generar una comunicación de todos esos mensajes para que primero, antes de salir a la vía, conozcamos qué es todo lo que pasa en las vías. Y así, con unas mejores conductas, podamos disminuir ese riesgo de generar un siniestro vial, ya sea por una imprudencia de un tercero o por una imprudencia propia. Y eso, por ejemplo, lo estamos viendo actualmente bastante. En la pandemia se ha masificado el uso de la bicicleta. Pero ¿qué está pasando con todos esos nuevos ciclistas, por ejemplo? Nos hemos preguntado nosotros desde la fundación, que les estamos diciendo, usen la bicicleta para evitar el contagio, para promover el distanciamiento social, pero son personas que están usando la bicicleta muchas veces por primera vez, muchas veces porque tenían la bicicleta guardada hace unos años y apenas la están como retomando, por decirlo así, pero no le estamos dando un mensaje de cómo debe interactuar en la vía, tanto en un tema urbano, porque al final las interacciones son, desde nuestro punto de vista, totalmente diferentes en el tema urbano como en el tema, por ejemplo, un ciclismo deportivo de carretera, donde ya muchas cosas cambian, donde sí, nos tienen que ver en los dos lados, pero en las vías, por ejemplo, de carretera hay motores, hay ruidos, hay animales que se atraviesan, hay personas, digamos, que están a veces caminando en las vías. Entonces, es empezar a generar mensajes para que cada uno desde su rol, ya sea como urbano o de carretera, pueda tener mejores actitudes y mejores comportamientos para disminuir esos riesgos y no llegar y no acercarse a lo que tú comentabas de la línea de fuego. Ujú. Ok, interesante.
Laura, a mí me gustaría hacerte una pregunta y qué bueno que te tenemos aquí. Laura, desde el punto, ustedes han hecho cosas maravillosas desde el seno de la agencia y han hecho desde esa institución muchísimas promociones, muchas cosas bien interesantes, sobre todo aquí en Bogotá, que es una ciudad bastante amigable para la bicicleta. O por lo menos yo lo veo así, que conozco varias ciudades de Latinoamérica y Bogotá es muy amigable, ¿verdad?, para la bicicleta. Hoy en día, Laura, ¿qué se está haciendo desde tu institución para eso, para lo que Emiro menciona, para generar más conocimiento, educación en todo su contexto? Cuéntanos un poquito, que probablemente nuestros oyentes quieren saberlo. Bueno, por supuesto que el tema de la vida y la integridad de los ciclistas es una preocupación mayor para la Secretaría de Movilidad. Y por esa razón hay muchas intervenciones y muchas iniciativas que se han venido implementando. Eh, no solamente es un tema de cómo las personas van tomando decisiones en el contexto que tienen actualmente, sino también cómo el contexto afecta esa toma de decisiones. Entonces, implementar infraestructura segregada y ojalá si esa infraestructura es más cómoda, más directa, eh, más atractiva, pues eso hace que los ciclistas opten por el uso de esa infraestructura y si la infraestructura está bien diseñada, pues los conflictos entre unos actores y otros se reducen. Es el caso, por ejemplo, de las ciclorrutas que hemos implementado ahorita en pandemia. Inicialmente fueron como ciclovías temporales, entonces se colocaron elementos de segregación removibles, como maletines, como conos, un poco como para aumentar el espacio de circulación de los ciclistas. Y luego sí, pues se han puesto elementos permanentes, se ha demarcado. Entonces eso ayuda también a que las personas pues sobre todo esas personas que no tienen tanta experiencia moviéndose en bicicleta en la ciudad, compartiendo el espacio con otros vehículos, pues puedan hacerlo, digamos que solo interactuando principalmente con otros ciclistas y con peatones, pues en las intersecciones sobre todo y como un poco más, eh, digamos, con su espacio exclusivo. Ese es uno. Otros son una serie de campañas no solamente dirigidas a los ciclistas, sino también a los conductores, precisamente lo que ustedes mencionaban de las normas. Entonces tenemos una de la distancia de la vida, donde hay unas pancartas muy grandes, donde nuestros gestores en las intersecciones se la muestran a los conductores, recordándoles que deben mantener una distancia de prudencia de 1,50 cuando vayan a adelantar a un ciclista. También se han hecho campañas de puntos ciegos, que es lo que ustedes estaban mencionando, especialmente con el SITP y algunos operadores que son muy amables y nos permiten adecuar el espacio en los patios y ubicar, por ejemplo, conos o incluso las mismas personas que participan en la actividad. Uno se sube al bus del SITP y como que asume ese rol de ser conductor y entender pues qué tanto ve el conductor y qué tanto no ve. Y creo que esa experiencia desde el punto de vista vivencial ayuda muchísimo a generar esa recordación y en esa toma de decisiones cotidiana de la que estábamos hablando. También para los mismos conductores, no solamente de CITP, sino también de vehículos grandes y pesados, se han hecho actividades de juegos de roles donde se les prestan unas bicicletas estáticas, esto por seguridad, y pues uno de sus compañeros pasa a menos distancia del 1,50, pero a una distancia, digamos que prudencial, para no ponerlos en riesgo, pitando también, porque pues a veces como que ellos no se dan cuenta pues el impacto que puede tener Ajá. en los nervios de una persona, sobre todo si es un ciclista inexperto que le pite a uno una tractomula al lado. Entonces, pues eso es una experiencia también muy interesante. Yo insisto en que a veces hay cosas que no se aprenden cuando cuando alguien te las dice y te las dice y te las repite y como que no se te quedan, pero si las vives, entonces pues eso ayuda muchísimo y también te facilita expresar esa experiencia y ayudar a los demás. Eh, bueno, hay una campaña muy bonita en la que ustedes, bueno, la Fundación Gero ha contribuido bastante, se llama Vidas Reflectivas.
en las que pues se les entregan chalecos reflectivos a las personas en ciertos puntos de la ciudad, y estos chalecos tienen mensajes que fueron escogidos por los colectivos de ciclistas. Entonces, los colectivos no solamente participan en este tema de las frases, como les decía, entonces ellos, por ejemplo, pusieron en los chalecos que en bici no hay COVID, que soy un papá, cuídame, o en bici va una vida, sino que también participan en esas jornadas entregando los chalecos a las personas y tratando como de brindarles pues un mensaje de autocuidado. Entonces, pues eso es muy bonito. La última que hicimos fue en la calle 13, precisamente donde implementamos infraestructura segregada hace poco, y pues es una experiencia muy bonita porque la mayoría de esas personas pues no usan elementos reflectivos o Ujú. tienen pero muy pequeñitas las luces, muy digamos, unos elementos muy incipientes. Y esos chalecos de verdad que los visibilizan y pues ayudan bastante, sobre todo en esa interacción con otros vehículos. Mm, bueno, así la verdad ha habido varias campañas y como les decía, no solamente van dirigidas a los ciclistas, sino también pues a los demás actores. Ok, perfecto. Qué bueno saber que se están haciendo cosas muy bonitas en la ciudad. Adelante, Miro. Bueno, hay una pregunta que me parece muy adecuada y es un tema el tema de la educación. Eh, Laura nos comentaba la campaña de vidas reflectivas en las que hemos participado, donde al final lo que queremos es dar un mensaje de educación. La campaña que se hace con los vehículos pesados para la importancia del 1.5 metros, de por qué el ciclista y el peatón son actores vulnerables. Entonces, la educación es un eje fundamental para crear conciencia. ¿Qué proponen ustedes para abordar este desafío en la sociedad asociado a la seguridad vial? Pues hay varios ámbitos educativos donde se vienen brindando estos mensajes. Uno que me parece súper bonito y en el que yo deposito, la verdad, muchas esperanzas, es en el de Al Colegio en Bici. Porque los niños que participan en este programa no solamente reciben una bicicleta para hacer sus trayectos cotidianos, sino que antes de eso reciben una formación en seguridad vial, en autocuidado, Ujú. en la importancia del uso de la bicicleta para su vida cotidiana, y adicionalmente pues están siendo acompañados por unos guías en unas rutas de confianza. Entonces, pues hay muchos factores ahí interesantes y como les digo, estos son como nuestras semillitas de ciudadanos conscientes y que pues tienen una, digamos, la movilidad del futuro en la cabeza, una movilidad más prudente. También pues hay otras entidades, por ejemplo el IRD que hace la Escuela de la Bicicleta, en la cual participan muchas veces, bueno, la mayoría de las personas que se vinculan a esta escuela son mujeres, y ellas también aprenden sobre seguridad vial, aparte pues de las técnicas para poder moverse en bicicleta y que lo hagan con confianza. También, como les decía, esas micro campañas que se hacen en diferentes partes de la ciudad, todo el tiempo se están programando en diferentes puntos donde circulan los ciclistas, eh, para los otros conductores, y pues los colectivos de ciclistas, y ahorita que tenemos consejeros locales de la bicicleta en las 19 localidades, desafortunadamente pues en Sumapas no se presentaron, pero hay una participación muy importante y un interés muy grande de empezar a difundir esta información e ir reiterando esos mensajes, porque yo creo que Nelson lo sabe, que él le cuenta el cuento a la gente y la gente sale súper convencida y luego pasa un mes, 2 meses y como que se va perdiendo ese nivel de conciencia. Entonces es algo que hay que ir reiterando siempre. Muy bien. Qué bueno, y yo quisiera agregar lo siguiente, Miro, y Laura, no sabes lo feliz que a mí me hace saber que todo esto lo están haciendo en la ciudad y ojalá se esté replicando en otras ciudades del país. Es muy bonito. Desde mi humilde perspectiva, dentro de esos planes de educación, para mí y para algunos les puede sonar un poco utópico, pero sería muy bonito que dentro del currículo, ¿sí? Sería mi humilde propuesta, dentro del currículo de la primaria, desde la edad temprana en los colegios, ¿sí? Les enseñemos a los muchachos el tema no solo de la seguridad vial,
sino que hablemos de cómo las personas podemos cometer errores causados por el factor humano. ¿Listo? Para entender por qué nos comportamos así. ¿Sí? Por ejemplo, hacerles saber a cualquier persona desde pequeño que la prisa no es buena, que la frustración tampoco es buena, ¿sí? Que el exceso de confianza a medida que hacemos una tarea es uno de los estados más peligrosos para todos, y enseñarles unas técnicas para disminuir los errores humanos. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando mi hija, que va a cumplir 18 años, me pidió que quería sacar su licencia de conducción, ¿sí? Yo le dije, claro, hija, perfecto, vas a tener que ir a la escuela de conducción, aprender sobre las normas, aprender sobre mecánica y todo lo que está en el currículo de la empresa, la cual pagamos para que hiciera su curso de conducción antes de sacar la licencia. Obviamente con su examen psicológico y demás, como todos saben. Pero algo que yo le dije a María Camila fue, hija, antes de tú sacar la licencia y antes de tú agarrar el volante de un vehículo y de antes o paralelamente a que recibas el curso de conducción, te vamos a enseñar qué tipo de conductas debes hacer y no debes hacer. Pero vas a entender lo que está detrás de la conducta o por qué es lo que te motiva a cometer ciertos parámetros de conducta. Por ejemplo, hablemos de algo muy común que es el uso del teléfono celular, el textear con el celular, ¿ok? Siempre le decimos a las personas, no utilice el celular mientras conduce porque es peligroso. De hecho, hay normas alrededor del mundo donde está prohibido conducir un vehículo con el uso del teléfono celular. De nada sirve eso si la persona, cuando está detrás del volante y le entra un mensaje de texto, su primera motivación va a ser tomar el celular para mirar quién fue el que le escribió. De nada le va a servir la norma, ¿sí? De nada le va a servir un semáforo porque ni siquiera se va a dar cuenta y se va a pasar el semáforo en rojo. Entonces, la toma de decisiones es lo que deberíamos orientar desde muy temprana edad a las personas a decirle, espérese un momento. La distracción, cualquiera que sea, es peligrosa. Y es más peligrosa si a eso le sumamos algún estado en el cual no identificas y no haces algo al respecto. Vuelvo al ejemplo que hablábamos con Laura. Si nosotros le enseñamos a las personas que la prisa es peligrosa en el momento en que tiene prisa y le damos habilidades para que cada vez que tenga prisa, pare por un instante, conecte su mente con lo que está haciendo, piense en el peligro de andar con prisa, disminuya la marcha y tome una buena decisión, allí vamos a lograr que la persona, aquí en el subconsciente, no en el consciente, adquiere el hábito de una respuesta rápida o un patrón de respuesta rápida cada vez que tenga prisa. Igualmente, cada vez que tenga fatiga, pare por un instante y haga algo al respecto para no cometer un error crítico. Pero como mucho de nuestra conducta es habitual o automática, sería interesante enseñarle a nuestros hijos, a las generaciones futuras, qué hábitos de seguridad son buenos y qué hábitos son muy malos, que le pueden generar una lesión. ¿Sí? Así como cuando aprendimos, los de por lo menos de mi generación, ¿sí?, que aprendimos a conducir y los carros de antes no tenían cinturones de seguridad, ¿sí? Con el paso de las generaciones, las personas ya saben y utilizan el cinturón de seguridad o porque han visto a sus papás o porque se lo enseñaron en la escuela o porque simplemente bajo la escuela del dolor algunos aprendieron que el cinturón de seguridad le puede causar una multa. Pero en vez de trabajar tanto en la parte punitiva, que sí es importante para aquellas conductas deliberadas o conscientes, también trabajemos en el subconsciente, en esas actitudes y repito, conductas automáticas, que cada vez que uno se siente al volante del vehículo, inmediatamente se ponga el cinturón de seguridad. Cada vez que emprenda la marcha, así le suene el celular, adquiere el hábito de no contestarlo, ¿sí? Y no dejarse distraer por otro lado. Esa parte que los niños lo absorben supremamente fácil, sería maravilloso inculcarlo en las escuelas. En Sexter International ya lo estamos haciendo en las familias de los colaboradores, ¿ok? En muchísimas empresas grandísimas, muchas de ellas del Fortune 500, que han implementado nuestras técnicas y hay un componente para la familia donde les habla de eso a los más chiquitines, que se conviertan en los cazapeligros, así lo llamamos nosotros. Entonces, si eso lo pudiéramos inculcar desde la temprana edad, no tendríamos, y yo sé que para Laura esto es un desafío enorme, no tendríamos que ahora educar a adultos que son altamente reticentes, llenos de paradigmas y preconceptos y que creen
que el tema de la seguridad es un tema aburrido, ¿ok? O que es un tema neta y exclusivamente punitivo. Entonces ahí de verdad que sería bien interesante, sumado a todo lo que menciona Laura, que eso hiciera parte de los currículos y empezar a enseñarle a los niños. Pero también hay que trabajar en la otra parte de la ecuación, sería que los papás den el ejemplo. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de mi hija. Imagínense que mi hija toda la vida me haya visto manejando el carro, mandando mensajes de texto o hablando por el teléfono celular mientras conduzco. ¿Con qué autoridad moral yo el día de mañana voy a castigar a mi hija? ¿Sí? Porque se distrae con el celular. Si durante toda su infancia vio mi mal ejemplo. Entonces también tenemos que trabajar en los adultos para que brinden patrones de conducta adecuados y hacerles saber a las personas, ¿sí? No importa la edad que tenga, que tiene unos derechos en la vida, y está bien, pero que también tiene unos deberes y que ambos son igualmente importantes y que no quisiéramos uno que se lesionara, pero que tampoco lesionara a otro ser humano, ¿ok? O porque son proyectos de vida. Cada vez que yo escucho un siniestro en una vía o lo veo en la carretera, me da muchísima tristeza porque pienso en la familia que fue afectada, pienso en el proyecto de vida que ya no va a estar con nosotros y a veces nos hemos vuelto un tanto deshumanizados cuando vemos las cifras anuales y no pensamos que hay muchas familias que están detrás o muchas personas detrás de esas cifras. Eso hace parte de tocar esa fibra y tocar el corazón de las personas para que poco a poco vayan llegando a su propia conclusión de la importancia de cuidarse a sí mismo, el concepto de autocuidado. Esa es mi humilde opinión. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios. El primero respecto a lo que decía Laura, respecto al programa del Colegio en Bici, nos parece espectacular, lo conocemos, lo hemos visto de cerca y efectivamente ese es una parte de todo ese sistema, donde en los niños empecemos a promover primero medios de transporte más amigables, primero con el medio ambiente. Segundo, el tema de la autoprotección. Entonces, a los niños darles un chaleco reflectivo, un casco, empezarles a explicar todo el tema de por qué ser visibles en las vías, que empiecen por ejemplo, a usar la bicicleta como un medio de transporte sostenible, que si lo empiezan a usar desde la escuela, seguramente en un futuro les va a gustar tanto que lo van a empezar a usar al trabajo o a las actividades de la vida cotidiana. De hecho, en Holanda hemos visto cómo se promueve los medios de movilidad sostenibles. Se les enseña a los niños todo el tema de seguridad vial desde las escuelas, desde los colegios. Se hacen caravanas para llevar a los niños de su hogar al colegio. Y que se esté haciendo en Bogotá, pues es espectacular. Y de hecho, muchas veces en las calles lo hemos visto, cuando vemos el papá, la mamá llevando a su hijo o a su hija en la bicicleta, es espectacular ver cómo en una ciudad como Bogotá, donde se presentan tantas situaciones, todavía pues hay personas que nos demuestran que efectivamente se puede y que nos hacen ser positivos y seguir trabajándole al tema. Y por otro lado, lo que comentaba Nelson de las distracciones en la vía. Lo vemos todo el tiempo. Paramos en un semáforo y podríamos contar cuántos conductores o cuántos ciclistas van revisando su celular, contestando mensajes, mirando el GPS, mirando el Waze o sencillamente contestando una llamada. De hecho, nosotros nacimos por el celular. Lo más seguro que se maneja en la hipótesis del siniestro vial de Gerardo es elementos distractores al conducir. ¿Y qué pasa si a esto le sumamos velocidad? Porque el tema de las conductas las complicamos más cuando las unimos. Elementos distractores más velocidad. Viene una curva, hay un actor vulnerable, no lo vemos y se genera el siniestro vial. Entonces, eso es lo que están finalmente generando estas malas conductas. Nos estamos acercando a esa línea de peligro y nos podemos hacer daño a nosotros mismos o podemos ocasionar un daño o un siniestro a
a un tercero. Y precisamente pues ese es el mensaje que queremos dar el día de hoy, que tomemos conciencia de todas nuestras actitudes en la vía, independientemente si somos peatones, si somos ciclistas, si somos conductores, motociclistas, que tengamos en cuenta que hay otros actores viales más vulnerables, donde por nuestras actitudes podamos generar un siniestro vial. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta que cada actitud puede generar una consecuencia, Ujú, positiva o negativa. ujú. Positiva, me estoy cuidando, llego a mi lugar de destino y no pasó nada. Y negativa, pues cuando ya se genera una situación. Yo quisiera también aquí hablar un poco de lo que nos han escrito en los comentarios. Rodolfo Palomino nos dice, es importante elaborar una especie de decálogo de seguridad para los ciclistas. Hay muchas fallas que se cometen por desconocimiento de las normas. Como una primera pregunta, ya te doy la palabra. Y la segunda es, en las vías más frecuentadas por ciclistas, es necesario desarrollar labores preventivas y pedagógicas, procurando la convivencia con todos los actores viales. Te doy la palabra, Laura, para que nos comentes un poco de lo... Bueno, sí. En primer lugar, yo quería mencionar un poco, bueno, retomar un poco lo que decía Nelson, y estoy segura de que por lo menos en el Colegio de la Bici, que queda en Bosa y que tiene esa filosofía del uso de la bicicleta, sí hace parte del pensum, pues esta Qué formación bueno, súper, en seguridad vial para todos los niños. súper. Ese colegio pues se inauguró este año y pues les ha tocado enfrentar el reto de la virtualidad y ahí pues lo han gestionado. Por otro lado, sí existe el manual del buen ciclista. Hay una versión de este año que se puede descargar de la página de la Secretaría de Movilidad y en ese manual, pues no solamente se habla de las normas de tránsito, sino también esas diferentes situaciones en las que los ciclistas nos vemos envueltos cotidianamente y que de pronto, pues, si nosotros empezamos a seguir lo que recomienda el manual, pues eso nos va a ayudar con nuestra interacción con los demás actores y a fomentar esas conductas de las que estamos hablando. Y tercero, que quería pues mencionar de lo que ya se dijo, es que efectivamente sí hay una sanción para ciclistas, porque muchas personas dicen que no se les ponen multas, sino que sí, o que sí realmente existen. Y pues este año se han impuesto casi 41.000 comparendos a los ciclistas. Ujú. Se está enfocando sobre todo pues el tema de respeto de las normas, los semáforos en rojo, la contravía o sobre todo cuando pues ingresan en los carriles exclusivos de Transmilenio donde pues tienen un riesgo enorme pues de sufrir algún siniestro. Ok, excelente y bien interesante, Laura. Qué bueno que ya se está trabajando en eso y ahora desde la Fundación Gero y algo que yo he hablado aquí con Emiro recurrentemente es que vamos también a seguir generando espacios para brindarles información a las personas, ¿ok? Ese es el objetivo de que estamos haciendo este tipo de charlas, para que cada vez se vuelva más masivo, que lo hablemos, ¿sí? Que todos tenemos exactamente los mismos derechos y deberes dentro de la vía y que todos podemos convivir en ese mismo espacio sin ningún problema, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir, todos tenemos que ganarlo la vida. Y ese es el objetivo primordial. Y yo les prometo, desde el punto de vista, no solo como personas, sino desde el punto de vista de Safety International, colaborarle no solo a la Agencia de Seguridad Vial, ya sea la Secretaría o a nivel nacional, sino también en la Fundación Gero, en abrir esos espacios, como lo habla la persona que te formuló esa pregunta, Emiro, vamos a seguir generando espacios y ojalá pensémoslo para el siguiente año, Emiro, quizás en la ciclovía, poder generar un espacio donde podemos hablar con las personas, hablar con las familias, no solo de lo que muy bien está diciendo Laura, de compartir la información de que sí hay todo un manual del buen ciclista, sino también hablarles de aquellas conductas que son importantes a tener en cuenta cuando estamos siendo partícipes de ese espacio vial. Ahora, yo quisiera poner en perspectiva algo bien interesante y que cuando Emiro habló pues bueno, de la situación de su hermano,
de lo que pasó con Jerónimo. Eh, a veces, y esto quiero invitar a todas las personas a que reflexionen por un instante, todos los que nos están viendo, cada vez que nosotros tomamos una decisión, muchas cosas ocurren en el cerebro. Entonces, si tomamos la situación que le pasó a Jerónimo, ¿sí? Si nosotros estamos en un vehículo, ¿sí? Quiero poner este ejemplo rapidísimo. Si nosotros estamos en un vehículo a 100 kilómetros por hora, ¿listo? Y hacemos una rápida conversión de unidades, nos estamos desplazando a 27.7 metros cada segundo, ¿ok? Es una simple conversión de unidades. Significa que cada segundo que pasa, yo me estoy desplazando 27.7 metros, ¿ok? Pero imagínense que me entra un mensaje de texto en mi teléfono celular. Y yo como conductor quito la mirada y la pongo por un segundo en mi teléfono. Me he desplazado 27.7 metros sin ver por dónde voy. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que se me atraviese un conductor en una intersección o que yo no vea el semáforo en rojo o la señal de pare o que un ciclista se cruce o un peatón no respeta la norma, pues la probabilidad que yo genere un siniestro vial es enorme, porque cada segundo toma cuenta a la hora de tomar una decisión. Ahora, otra cosa que ha arrojado la neurociencia hoy en día, y es que cuando tú estás detrás del vehículo, del volante, te toma un segundo darle la orden a tu pie para que lo ponga en el freno. Entonces imagínense, un segundo distraído más un segundo para ponerlo en el freno, la persona se ha desplazado 55.4 metros sin tener visión periférica. Volvemos a los puntos ciegos, Emiro. Entonces no va a tener realmente sus ojos puestos en el camino y la probabilidad de tener un incidente o una lesión va a ser muchísimo mayor. Ahora algunos se estarán preguntando, Nelson, pero en Bogotá, ¿cuándo usted anda a 100 kilómetros por hora? Pues quítele la mitad, vaya a 50. Que muchas vías están a 50 kilómetros por hora hoy en día demarcadas en Bogotá. Entonces probablemente ya no está a casi 28 metros por segundo, se está desplazando 14 metros por segundo. Y eso no le va a dar tiempo a usted a frenar y de pronto tener un choque simple o tener una lesión mayor. Entonces entender cómo funciona también la dinámica de nuestro cerebro sería bien interesante, pero explicado de una manera sencilla a todas las personas. Cada segundo cuenta a la hora de tomar una muy buena decisión. Y eso es lo que tenemos que brindar como habilidades en las personas. Ahora, ¿cómo se quita? Pues simplemente que a la persona le cobre sentido que distraerse con el celular es peligroso. Y ese patrón de conducta lo haga a un lado. ¿Sí? No estoy diciendo que botemos los celulares, Emiro, ni Laura, ni oyentes. No, para nada, todo lo contrario. Es que cada vez que te entre un mensaje de texto mientras estás conduciendo la motocicleta, el carro o la bicicleta, ¿sí? Ahoríllate a un lado, ¿cierto? En un lugar seguro, pon tus estacionarias o en tu bicicleta oríllate en un lugar seguro, responde el mensaje de texto, envíalo y guárdate el celular en tu bolsillo o en tu maleta. Y sigue adelante teniendo ojos y mente en el camino. Sencillo. O algo que es otra decisión, es que la persona puede esperar a llegar a su destino y contestar todas las llamadas, todos los mensajes, todos los correos que le hayan llegado. Y así está disminuyendo la probabilidad. ¿Listo? Allí es donde está el verdadero desafío, en tomar esa decisión en tiempo real. ¿Ok? No es fácil, es todo un reto, porque todos sabemos que quitar un hábito o cambiar un hábito no se logra de la noche a la mañana. Y eso es parte del desafío que tenemos como cultura. ¿Ok? Muy bien. Quería agregar eso. De hecho, yo tengo algo para agregar respecto a lo que estás comentando. Una actividad que nosotros hacemos bastante es el juego de roles. Uh-huh. El juego de roles vemos que empieza a cambiar ese hábito. Claro, como tú decías, no es de la noche a la mañana, eso toma un proceso, toma su tiempo, pero hemos visto que, por ejemplo, conductores que antes decían, por ejemplo, que porque los ciclistas se tomaban la vía, que porque tantos ciclistas por esta vía, y todo ese tipo de cosas, cuando empezamos a invitar a esos conductores a que usen la bicicleta, a que empiecen un desplazamiento al menos a la semana, o a que empezar a usar la bicicleta, al comienzo les llama la atención, se sienten un poco más saludables, de pronto hasta a veces de mejor genio, por decirlo así. Pero mira que con el tiempo ya empiezan a sentirse un poco más congeniados con los mismos ciclistas. Ok. Por ejemplo,
los mismos grupos de ciclistas tienen una identificación a veces por medio de prendas deportivas y de hecho nos dicen que ya cuando van por una vía como conductores, dicen, "Ay, ahí va tal grupo, ahí va el otro grupo, ahí va tal persona", porque ya empieza a haber cierta afinidad, ya hasta empiezan a ser amigos con los ciclistas, entonces pueden decir, ahí va mi amigo Pedro, ahí va mi amiga Laura, entonces empieza a haber cierta afinidad y ya empieza a haber mayor respeto, en el sentido de disminuir la velocidad. Sabemos que esta vía es un poco transitada por ciclistas, entonces hay que tener cuidado, hay que tener ciertas precauciones al andar por ciertas vías donde ya se tienen identificados grupos de ciclistas o, por ejemplo, ahorita que Laura no, nombraba la calle 13 o otras vías, por ejemplo, la calle 80, todo la hemos visto un domingo, la autopista norte la hemos visto Ujú. un fin de semana que van muchos ciclistas y sí hemos identificado desde la fundación que a esas mismas personas que nosotros hemos tratado de que empiecen a usar la bicicleta ya cuando van como conductor, sienten más esa afinidad. Ok. Y hemos notado eso y nos ha parecido que como que algo empieza a cambiar un poco como esa interacción, como salió la campaña hace poco del Ministerio del Deporte, ya somos más amigables en la vía. Ujú. Muy bien, claro, todo eso suma, Miro, y esa empatía es fundamental para seguir construyendo y afianzando una cultura organizacional o vial, cuando uno tiene, repito, esa empatía con todos los demás. Y para mí, de verdad que me parece maravilloso que cada vez más se están haciendo más actividades como sociedad, ¿sí? No solo aquí en la parte distrital en Bogotá, sino quizás se están emprendiendo otros esfuerzos en otros municipios, otras ciudades en el territorio nacional, para que poco a poco todo eso vaya sumando, ¿sí? Que entendamos que la seguridad es un tema de nosotros mismos. Nosotros también tenemos las riendas o la toma de decisiones para disminuir esa probabilidad de que nos lesionemos. A mí me hace muy feliz, qué bueno tener este conversatorio con ustedes porque debo ser honesto, desconocía muchas cosas, Laura, a veces por mi trabajo no me queda tanto tiempo de enterarme de todo y esto a mí me genera muchísima motivación, Emiro, de seguir siendo miembro de la fundación para seguir construyendo espacios para lograr educar a las personas y para lograr ir cambiando estos patrones de conducta social. Me parece muy bonito. Gracias, Laura. Por favor, agradecele a todos tus líderes por seguir haciendo esta bonita labor. Claro que sí, ustedes pues muchas gracias porque efectivamente este es el tipo de mensajes que ayuda a sembrar conciencia y a buscar soluciones entre todos y lo que mencionaban de la empatía entre unos actores y otros. Muy bien, ok. Sí, efectivamente yo creo que el mensaje que estamos dando es de empatía. Mira que muchas veces cuando nosotros hablamos con diferentes personas, nos gusta mucho hablar, por ejemplo, con ciclistas profesionales. Ujú. Colombia es un país de ciclismo, tenemos campeones del Tour de Francia, el Giro de Italia, Vuelta a España, y las personas en Colombia se sienten muy identificadas con el ciclista. Mira nomás, el domingo fue el mejor deportista del año, fue un ciclista, Ujú. Leonardo Páez, amigo de la fundación. Entonces nos damos cuenta que en Colombia hay mucho talento, que detrás de un ciclista puedes haber el próximo campeón o sencillamente un padre, una madre, un hermano, una hermana. Entonces es de buscar esa empatía. La vía es de todos. Tenemos, digamos, una infraestructura. Nos gustaría que obviamente fuera mejor, nos gustaría que tuviéramos vías más amplias, pero pues digamos, en este momento es lo que hay, por decirlo así, y que nos toca compartirla, nos toca sencillamente convivir, ser empáticos, que si vamos como ciclista, tener las precauciones del caso, del conductor, pues tener un poco más de paciencia, como dice Rigobert Urán, 2 minuticos, deje lo que pase, tenga el espacio disponible y cuando tenga el espacio avance, planeemos más nuestras rutas, o sea, no nos acostemos tarde, tratemos de planear un poco mejor, que si tenemos que salir
a una reunión nos salgamos faltando 10 minutos cuando el tiempo era 40 minutos, entonces en esos 10 minutos queremos sencillamente aumentar la velocidad con las consecuencias que eso conlleva. Ujú. Entonces, al final el mensaje que nosotros queremos dejar es que la vida es de todos, la vida se comparte y siempre buscar la empatía entre todos, ser bien amigables. Y Así muchas es. gracias también, Laura, por tu participación, también por todo lo que hacen, las campañas del 1.5 metros, las campañas de vidas reflectivas, todo el tema educacional en niños, súper importante el tema de niños. Eh, y cuenten con nosotros en lo que podamos colaborar en las campañas, que pues finalmente esa es nuestra razón de ser. Sí, muchísimas gracias, Laura. Y también a ti, gracias, A Nelson, por tu ustedes. participación. ¿Nos decías, Laura? Bueno, a ustedes. Muchas gracias. No, por favor. De mi parte, Miro, ya sabes que pues, cuentan con mi apoyo irrestricto en el seno de la fundación para todo lo que necesiten. Me gustaría proponerte eso, que sigamos teniendo estos espacios, ¿sí? Quizás en un próximo evento que tengamos para iniciar el 2021, que abramos un espacio donde puedan chatear las personas con nosotros, hacernos preguntas, no solo sobre la parte normativa, sino también sobre la conducta del ser humano. Y aquí estaré presto en colaborarte en todo lo que se necesite, ¿ok? Y de verdad que entre más personas, más fundaciones, más entes sigamos llevando a cabo eventos que hablen sobre este interesante desafío, ¿sí? Que tiene que ver con la seguridad vial, pues créame que entre más información haya bombardeada en nuestra sociedad va a ser muchísimo más asertivo que lleguen y más rápido esos mensajes que queremos insertar en las personas, no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades, ¿ok? Entonces, muchas gracias en nombre de Sexter International y el mío propio, muy amables por invitarme. Cuenten con mi apoyo restricto, que esta sea la primera de muchas de estas transmisiones en vivo y ojalá podamos interactuar también próximamente con más personas en el chat aquí en vivo en Facebook Live, ¿ok? Gracias, Emiro, gracias, Laura. Gracias, Laura, por de verdad por tu tiempo. Y gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias también para todos los que estuvieron conectados y nos enviaron sus mensajes. Ok. Hasta la próxima entonces. Una feliz tarde. Hasta luego. Gracias.